Va a ser una clase teórica y espero que a los alumnos que han dicho que les gustaría que fuese una clase en la que se den pocos conceptos, sea útil, sea sencilla y tenga capacidad docente, pues espero que en estos 20 minutos os enteréis un poco de lo que significa el profesionalismo, ¿no? El sumario, pues como veis, inicialmente vamos a tratar o voy a tratar de definiros lo que se entiende por profesionalismo. En segundo lugar, voy a tratar de describir la razón para enseñar y valorar el profesionalismo en estudiantes de medicina, en residentes y en médicos especialistas. En tercer lugar, voy a describir cómo podemos enseñarlo, ese profesionalismo. En cuarto lugar, cómo podemos evaluarlo. Y en último lugar, un ejemplo práctico muy bonito de la Universidad de Nueva York sobre la enseñanza y la evaluación del profesionalismo. Mirad, si nos piden que mencionemos algunas cualidades de alguna persona que consideramos como un buen profesional, que lo hemos tenido siempre en buena consideración como un profesional, llegaríamos a esta especie de nube de palabras que representan una serie de términos que los médicos relacionamos con el profesionalismo más frecuentemente. Veis que hay palabras: patient, paciente, honestidad, conocimiento, estar al día, ético, escuchar, empatía, competencia. Sin embargo, definir como tal el profesionalismo es muy difícil. De hecho, en esta revisión sistemática del 2013, la conclusión final era que hasta ahora, era una revisión sistemática de la literatura al respecto, hasta ahora no hay un concepto global del profesionalismo médico que esté universalmente aceptado. La naturaleza cambiante del entorno organizativo y social en el que funciona la medicina crea una situación dinámica donde ninguna definición se ha arraigado como definitiva. Sabemos que deriva del latín professio, declaración pública, representa la adherencia en términos generales a los valores profesados por los individuos comprometidos en la práctica de una disciplina, como puede ser la religión, la abogacía o la medicina, que eran las primeras profesiones y las únicas que existieron durante muchos años. A pesar de la importancia reconocida del profesionalismo en el campo de la medicina, no hay, como hemos dicho, una definición precisa de los valores que componen el profesionalismo. Y en términos generales, profesionalismo se utiliza para describir aquellas prácticas, comportamientos y actitudes que se rigen por las normas preestablecidas del respeto, la mesura, la objetividad y la efectividad en la actividad que se desempeña. Es la consecuencia directa de ser un profesional, de ser un individuo que tiene una profesión particular y que la ejerce de acuerdo a las pautas socialmente establecidas para la misma. Por lo tanto, es un concepto abstracto. Si a uno le preguntamos ¿qué entiende por profesionalismo? Pues te contesta: sé lo que es cuando lo veo, cuando veo a alguien o te da una lista de valores, como hemos dicho al principio. Incluso las sociedades profesionales, como la Asociación de Colegios Americanos, el American Board de Medicina Interna, incluso la propia ACME, han usado una lista de atributos para definir el profesionalismo y todos coinciden generalmente en los mismos atributos. Todos hablan del altruismo, que es la esencia del profesionalismo, que es sobreponer el interés del paciente por el de uno mismo. Todos hablan de responsabilidad a muchos niveles, hacia los pacientes, hacia los individuos, hacia la sociedad, hacia la profesión. Hablan de la excelencia, que supone un esfuerzo consciente para superar las expectativas normales y tener compromiso con un aprendizaje de por vida. Hablan del deber, que es la aceptación de tener un compromiso de servicio. Hablan de honor e integridad, con una consideración, tener una consideración por los altos estándares de comportamiento y rechazar a violar los códigos personales y los códigos profesionales, y el respeto a los demás, a los pacientes, a los familiares, a otros médicos, a otros colegas como enfermeras, estudiantes, residentes, lo cual constituye la esencia del humanismo. Pues bien, como todos sabemos, los médicos de hoy estamos sufriendo cierta frustración debido a los cambios en los sistemas de salud de todos los países industrializados. Y esto amenaza la naturaleza y los valores originales de la medicina en cuanto al profesionalismo. Entonces esta amenaza hizo que muchas voces se alzaran para tratar de redefinir el profesionalismo, y por eso estas asociaciones que veis aquí, que es el American Board of Internal Medicine, la Asociación Americana a lo mejor no se lee bien, de colegios de médicos, y la Federación Europea de Medicina Interna, estas asociaciones, como digo, constituyeron lo que llamaron el Medical Professionalism Project, el proyecto de profesionalismo médico en el año 99, y encargaron y delegaron a una serie de expertos para confeccionar lo que llamaron el Physician Charter o la declaración del médico,
que concluyó en un documento donde se habla de 3 principios fundamentales del profesionalismo, que el primero es el bienestar del paciente por encima de todo, el segundo es la autonomía del paciente y el tercero es el principio fundamental de la justicia social. Y luego habla de 10 compromisos del buen profesional. Compromiso con la competencia profesional, compromiso con la honestidad con los pacientes, compromiso con la confidencialidad, compromiso con mantener las relaciones apropiadas con los pacientes y no extralimitarse en las relaciones con los pacientes, compromisos con la mejora de la calidad de los cuidados, compromiso con la mejora en el acceso a la salud, compromiso con una distribución justa de los recursos finitos, compromisos con el conocimiento científico, con la verdad, manejando de manera adecuada el conflicto de intereses y compromiso con las responsabilidades profesionales. Todos sabéis que la ACME es la agencia americana que evalúa y acredita todos los programas de residencia de todos los hospitales de Estados Unidos. Pues bien, en el año 2007 sabéis que se aprobó un documento en el que se manifestaba que todos los programas de residencia deben tener en su currículum y, por tanto, evaluar a los residentes en estas 6 competencias mayores, donde la quinta era el profesionalismo. Y aquí también está la 4, que va muy unida al profesionalismo, que es la capacidad de comunicación, las relaciones interpersonales. Pues bien, literalmente, la ACME dice, lo voy a leer, los residentes deben demostrar compromiso para llevar a cabo sus responsabilidades profesionales, así como una adherencia a los principios éticos. Se espera de los residentes que demuestren compasión, integridad y respeto por los demás, respuesta a las necesidades del paciente por encima de sus propios intereses personales, respeto por la privacidad y autonomía del paciente, responsabilidad hacia los pacientes, la sociedad y la profesión. Y por último, ser sensibles y receptivos a las diferentes poblaciones de pacientes teniendo en cuenta la diversidad de sexos, edades, culturas, razas, religiones, discapacidades y orientaciones sexuales. Pellegrino en el año 2001 dijo que definía el médico profesional como aquel que declara alto y claro que tiene un conocimiento y unas habilidades especiales, que además es capaz de curar o de ayudar a curar y que además lo va a hacer siempre en el interés del propio paciente y no en su propio interés. Por lo tanto, el profesionalismo en medicina supone que el médico mira por el interés del paciente y de la comunidad por encima de su propio interés y aspira al altruismo, responsabilidad, excelencia, cumplir con la obligación, honor, integridad y respeto por los demás. Así está definido en la American Board de Medicina Interna. Pues bien, utilizando las declaraciones de las sociedades profesionales y las expectativas de los pacientes y de la propia sociedad, nos surge un marco, lo que llaman un framework, robusto para definir el profesionalismo, y esta es la definición o el marco que propone Arnold Stern, en el que los cimientos de un buen profesional estaría la competencia clínica, las habilidades en comunicación y los conocimientos de aspectos ético-legales, y sobre este cimiento se levantarían las columnas que mantienen un buen profesional, que serían la del altruismo, la responsabilidad, el humanismo y la excelencia. Todo esto, por supuesto, no puede funcionar sin la salud y el bienestar del propio profesional, y todo esto es muchísimo mejor si el profesional está en un ambiente de cultura del profesionalismo. Pues bien, ¿qué es la falta de profesionalismo? Pues generalmente lo define la mayoría de los errores o de los lapsus del profesionalismo que cometen los médicos hoy en día, pues son el abuso del poder para relacionarse con los pacientes y los colegas, con sesgos y abusos sexuales o quebrantando la confidencialidad, la arrogancia o demostración de superioridad, la avaricia, cuando el dinero se convierte en lo único importante, la tergiversación, el uso de la mentira o no decir la verdad de manera consciente, o el fraude, que es la malinterpretación consciente de un hecho con la intención de confundir, la discapacidad o el no aceptar la discapacidad, es decir, cualquier discapacidad física, cognitiva o psicológica puede impedir a un médico realizar sus tareas, y uno de los principales fallos es la no aceptación de esa discapacidad para realizar una función. La ausencia de meticulosidad, siendo un fracaso en cumplir sus responsabilidades. Y por último, el conflicto de intereses, con la autopromoción, la propaganda o colaboración poco ética con la industria, la aceptación de grandes regalos, los tratamientos inapropiados, las relaciones interesadas con los pacientes, etc. Pasando al siguiente punto, ¿por qué enseñar el profesionalismo y evaluarlo? Pues voy a pasar por encima de estas 8 porqués. ¿Por qué enseñarlo y evaluarlo?
Pues en primer lugar porque la enseñanza y la evaluación del profesionalismo no ocurren por casualidad, deben ser enseñadas intencionadamente. Requieren un currículum formal y fomentar la cultura, como hemos dicho antes, del profesionalismo en las facultades. Y además debe ser evaluado intencionadamente. Las buenas expectativas y las experiencias enriquecedoras no nos garantizan el aprendizaje del profesionalismo. Y además la evaluación motiva a aprender lo que es importante y ayuda a determinar si esta competencia se ha alcanzado o no se ha alcanzado. En segundo lugar, porque los pacientes esperan del médico que sea un buen profesional. En este estudio de 192 pacientes a los que se le preguntó, descríbame usted el comportamiento ideal de un médico. Pues hablaban, de todos los pacientes casi todos hablaban de que fuese un médico seguro y confiado, que fuese empático, que fuese humano, que fuese personal, que me trate más como una persona, no como una enfermedad, que fuese sincero, respetuoso, meticuloso, concienzudo. Y además esos factores son los que más influyen a la hora de volver al mismo médico o de recomendar a ese médico a otros pacientes. En tercer lugar, porque las sociedades profesionales, por lo menos a otros niveles, en Estados Unidos, esperan que se enseñe y se evalúe el profesionalismo. Como hemos dicho, la Asociación Americana, la American Board of Medicine Interna, la ACME, etcétera. En España no tengo datos, ahora daré uno de la ANECA en uno de los siguientes puntos para que veáis en qué situación estamos. En cuarto lugar, porque el profesionalismo se asocia con un mejor resultado médico, con una mayor satisfacción y confianza, con una mayor adhesión de los tratamientos pautados por parte de los médicos, por una mayor probabilidad de que el paciente se quede siempre con el mismo médico y no vaya cambiando de médico, y por supuesto con menos quejas y demandas de los pacientes hacia los médicos. En quinto lugar, porque la falta de profesionalismo se asocia a resultados médicos adversos. Hay evidencia de que los comportamientos poco profesionales resultan en una reducción en la moral y productividad del empleado, con un aumento del recambio de los profesionales. No es nuestro caso, en el que aquí uno, por el sistema que tenemos, pues nace, se reproduce y muere casi siempre en el mismo sitio, pero en Estados Unidos hay mucha más movilidad de profesionales, con una disminución en la satisfacción de personal, de compañeros como las enfermeras. Se asocia con una disminución en la capacidad de comunicación y por ello en la eficiencia del trabajo en equipo, con un aumento de los costes finalmente, y por supuesto la falta de profesionalismo se asocia con un aumento en el burnout y en la depresión del profesional. Lo que es más importante es que esta falta de profesionalismo se puede predecir, según han demostrado algunos estudios, en los estudiantes, y si no se ataja esa actitud, puede ser incorporada como aceptable por parte del estudiante y a verla como normal en el futuro. En sexto lugar, porque las organizaciones que la acreditan obligan a que el profesionalismo sea enseñado y evaluado, por lo menos en otros países. La Joint Commission americana obliga a que eso sea así. En España he estado indagando en la ANECA, y la ANECA tiene lo que llaman el libro blanco del título de grado en medicina, donde si pones en el PDF, que tiene casi 600 páginas, la palabra profesionalismo solo aparece en una ocasión, y es en un anexo que hay al final de esto, donde la Asociación Española de Educación Médica habla aquí de recomendaciones, no sé si recomendaciones para un nuevo proceso de reforma curricular. Es decir, no está integrado en el libro blanco, sino en las recomendaciones que da la Sociedad Española de Educación Médica. Y en el punto 12 dice, los actuales planes de estudio no tienen en cuenta los valores del profesionalismo. En séptimo lugar, porque el profesionalismo puede ser enseñado y aprendido mediante el currículum formal, que es el que está expresado, planeado y ofrecido formalmente a los alumnos o a los residentes. El currículum informal, que es el improvisado, el que se hace a medida y es altamente interpersonal entre un profesor concreto y un alumno concreto. O el currículum oculto, que es pues, el conjunto de influencias de la estructura organizativa y de la cultura alrededor de la cual se mueve el alumno o el residente. En octavo lugar, porque el profesionalismo puede ser evaluado. La principal razón para evaluarlo es determinar si los estudiantes lo aprenden y si los profesionales tienen adquirida esa competencia. Al evaluarlo expresamos que el profesionalismo es importante, por supuesto. Además, los estudiantes intentarán dominar un tópico si saben que se les va a evaluar. No respetan lo que tú esperas, ellos respetan lo que tú inspeccionas, lo que tú examinas. Así, y además esa evaluación puede usarse, como dijo antes Ramiro, con el feedback formativo o como feedback sumativo. En tercer lugar, ¿cómo se enseña el profesionalismo? Pues cómo se enseñan estos cimientos y cómo se enseñan pues, estas columnas, ¿no?, que componen el marco del profesionalismo.
Pues las competencias clínicas que están en la base, pues todos los programas de medicina tienen muy bien definidas qué son las competencias clínicas. ¿Cuáles son las razones para enseñar la segunda parte del forjado, que es la comunicación y los aspectos legales? Pues la entrevista médica, o sea, el ámbito de la comunicación y los aspectos ético-legales son importantísimos porque, por ejemplo, como todos sabemos, la entrevista médica o la historia clínica es una de las herramientas más utilizadas, la más utilizada por los médicos, y ser un buen comunicador es esencial para ser un buen médico. Además, los médicos trabajan en equipos multidisciplinares donde participan otros médicos, enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, trabajadores sociales, con los que uno debe saber comunicarse. En tercer lugar, porque el éxito en la comunicación con el paciente se asocia a mejores resultados, como hemos visto antes, en cuanto a satisfacción, salud emocional, resolución de síntomas, etc. En cuarto lugar, porque en la práctica clínica el médico se encuentra continuamente sometido a situaciones que suponen dilemas éticos, por lo que deben estar muy familiarizados con los aspectos ético-legales. Y en quinto lugar, porque el currículum ético, un currículum específicamente ético, puede mejorar el razonamiento moral de los médicos, de los alumnos de medicina. En ese libro blanco de la ANECA veis que el tema de las habilidades de comunicación sí que está tocado y se ve como, es decir, esto es lo que debe saber hacer el alumno que termina medicina, y habla de haberlo visto practicar, de saber hacer, haberlo practicado o haberlo visto practicar, y habla de una serie de cuestiones en cuanto a la comunicación. No voy a entrar en ellas porque no tenemos tiempo. Y también se habla sobre aspectos de la ética médica. Debe saber hacer, debe saber valorar los aspectos éticos de su actuación profesional, debe saber el uso de la documentación clínica, proporcionar consejo genético, etc. Es decir, esto sí está en los programas de los currículums o en el currículum de la mayoría de las facultades de medicina. Y llegamos a cómo se enseñan esas cuatro columnas de la excelencia, el humanismo, la responsabilidad y el altruismo. Pues esto no es comparable con la enseñanza teórica de la medicina. Por ello, los aspectos a enseñar dependen además del nivel del estudiante. No se le enseña lo mismo en este sentido a un estudiante de primero que a un estudiante de quinto o que a un residente de quinto año. De esta forma, debe hacerse en el contexto, esta enseñanza de estos valores debe hacerse en el contexto de la vida real, a ser posible. A través del currículum informal y del currículum oculto en la práctica clínica diaria, es la mejor forma de enseñar estos aspectos. Y además de estar expuestos a situaciones reales, los alumnos deben tener la oportunidad de internalizar las enseñanzas para ir construyendo su identidad personal como médicos. Esto se puede hacer a través de cursos. Se pueden utilizar los cursos. De hecho, la mayoría de las facultades ofrecen cursos o másters en habilidades clínicas que incluyen la ética, la relación médico-paciente o el razonamiento moral. Hay unos principios fundamentales, precedentes históricos y modelos de decisión que pueden aprenderse incluso en clases puramente teóricas y no interactivas. Algunas facultades utilizan técnicas de aprendizaje basadas en problemas, pero requiere, como hemos visto, que los estudiantes colaboren. Y algunos han usado la literatura, el arte o el cine para enseñar elementos del profesionalismo de una manera formal. El principio que subyace en este método de enseñanza es el desarrollo de la empatía y el respeto que requiere que el médico se ponga en lugar del paciente. Todos conocemos la película famosa de William Hart, del Doctor, las series tan de moda que se pusieron durante una época, la Anatomía de Grey, el House y el otro, ¿no? Pues esos, en algunas facultades se utilizan formalmente vídeos o momentos puntuales de esas películas o de esas series para demostrar al alumno cuándo se comporta el médico como un buen profesional y cuándo no lo hace. Otra forma de enseñar esto es a través del role modeling o del modelo del rol, del rol y el mentoring, ¿no? que son muy eficaces para el desarrollo de la identidad profesional de los alumnos. El mentor supone una relación mucho más formal, es como un tutor, de un profesor con un especial interés por el crecimiento personal y profesional de un alumno específico. Sin embargo, el role modeling ocurre más en las situaciones del día a día, sin la duración y la intensidad de la relación con el mentor. Los alumnos copian su comportamiento y sus actitudes de los de alrededor a través de un proceso de imitación y socialización. Sin embargo, el role modeling puede ser positivo o negativo, es decir, muchos alumnos pueden concluir que no quieren ser como el doctor X, ¿de acuerdo? Puede ser negativo.
Y además, a veces el mensaje que capta el alumno puede no ser el que quiere transmitir el profesor con su actitud. Es decir, uno puede lavarse las manos antes de entrar a una habitación y tú lo haces para evitar que se propague la infección nosocomial, y el alumno pensar que tú lo haces para que no te contagien enfermedades a ti, o para que no te contagie la enfermedad el paciente que acaba de ver. ¿De acuerdo? Por eso, la práctica reflexiva fomenta la demostración de un comportamiento y posteriormente la discusión explícita de ese mismo comportamiento para que el alumno reflexione sobre lo que ha pasado. Como decía Einstein, dar ejemplo no es la única manera de influir sobre los demás, es la única manera de hacerlo. Y como dice Thomas Inouye, que tiene este libro sobre el profesionalismo, dice: los estudiantes tienden a interiorizar y perpetuar los patrones de comportamiento que les rodean, la forma en la que ven cómo se trata a la gente y cómo se les trata a ellos mismos. Otra forma de enseñar el profesionalismo es, pues, mediante la reflexión, como hemos dicho, a través de grupos de discusión o a través del portfolio del que se hablará más adelante. La experiencia de enfrentarse al cuidado de los pacientes en la marcha frenética de un hospital o en un ambulatorio puede ser arrolladora para un alumno, para un recién llegado. Y el alumno puede sentirse presionado en imitar comportamientos de sus mayores, que a veces pueden tomar actitudes poco profesionales o tomar atajos que debilitan las características vitales del aprendizaje, como puede ser la curiosidad del alumno. La reflexión convierte las experiencias en un aprendizaje más consciente y duradero, y los alumnos deben tener la oportunidad de reflexionar sobre sus experiencias y sobre la mejora de las habilidades. La mindful practice, o la práctica consciente, es el producto de un médico reflexivo, y los objetivos son, como decía Epstein, hacerse más consciente del proceso mental, escuchar más atentamente, ser más flexible, reconocer los sesgos en los razonamientos y, por tanto, actuar con principios y con compasión. Es mejor que la reflexión sea estructurada y con la ayuda de un profesor, que además le confecciona esa reflexión, o esa estructura de la reflexión a medida del alumno según el nivel del alumno. Y como hemos dicho, se puede hacer a través de pequeños grupos de discusión, disertaciones, diarios o portafolios. Hay otros elementos que mejoran la enseñanza, y es establecer una cultura del humanismo, donde está, o del profesionalismo, donde está metido el alumno. El currículum debe ser, para mejorar esta enseñanza, lo ideal es que el currículum sea práctico y relevante, es decir, que se impliquen más, y los alumnos se implican más si el profesionalismo se enseña en el contexto del ámbito del estudio. Si están en cirugía, pues dirigir un poco el currículum al profesionalismo en la cirugía, como luego veremos en el caso práctico. Los alumnos deben implicarse en tareas que mejoren sus habilidades en la comunicación. Es importante llevar al alumno contigo cuando vas a dar una mala noticia o cuando vas a dar una buena noticia. Es bueno que ellos, eso es importante a la hora de enseñarlo, ¿de acuerdo? Hay que fomentar la autorreflexión, como hemos dicho, con grupos de discusión, con reporte de incidentes críticos, etc. Y es bueno dirigir expresamente el hidden o el currículum oculto para demostrar que lo que se enseña es lo que se hace, ¿de acuerdo? No tiene sentido que uno esté dando el currículum formal de lo que se hace, de lo que es hacerlo bien, y luego que el alumno perciba que lo que se hace es todo lo contrario de lo que se le ha enseñado en alguna clase teórica o en algún grupo de discusión. Y por último, identificar a los profesores que llaman a los perturbadores y llamarles la atención sobre la falta de profesionalismo, e incluso apartarlos de la enseñanza. A este respecto, en este estudio que se hizo en la Universidad de Toronto, pues a los estudiantes de medicina hasta el 47% habían estado en alguna situación clínica donde habían sentido presión para actuar de manera poco ética, y hasta un 61% habían sido testigos de alguna actuación poco ética por parte de algunos de sus profesores. Llegando al final, ¿cómo se evalúa? Pues ya ha puesto el doctor Lobato la pirámide de Miller, donde el saber y el saber cómo se pueden evaluar generalmente de manera escrita o de manera oral, y el demostrar cómo o el hacerlo, pues a través generalmente esto podría ser a través del performance, es decir, de cómo lo lleva a cabo él, o los portfolios. En primer lugar, la evaluación del profesionalismo comienza al principio y continúa a lo largo de toda la carrera profesional de un médico. Hay que hacerla a todos los niveles de la jerarquía, desde estudiantes, residentes, hasta los médicos adjuntos. Por supuesto, es importante que los evaluados conozcan que se les evalúa, ¿de acuerdo? Eso les hará implicarse más en la mejora de su actitud. Y hay muchas herramientas y observadores, es decir, pueden utilizarse test de conocimiento, de habilidades, por habilidades de comunicación,
desde razonamiento, poniendo dilemas éticos, la revisión 360 grados por parte de médicos adjuntos, de compañeros del propio alumno, de enfermeras, de pacientes, etcétera. Como ahora veremos los ECOES, también es una forma de enseñar el profesionalismo, de evaluar, las encuestas a los pacientes o los reportes de incidentes críticos. Y esto se utiliza, como digo, para el feedback formativo y sumativo. Hay mini-CES de los que también se hablarán específicos para el profesionalismo, como este que veis aquí. Esto es un mini-CES en el que después de una reunión con el alumno y observar al alumno durante 15-20 minutos, pues uno evalúa si el paciente, si el alumno ha escuchado activamente al paciente, si ha mostrado interés. Es decir, se evalúan una serie de ítems que uno puede marcar que no es aplicable, por debajo de lo normal, ha reunido las expectativas o ha sido extraordinario. Hay también otra forma de evaluarlo, que es utilizando las viñetas, que tanto la ACME como la asociación, el American Board of Medicina Interna tienen una base de datos con muchísimos casos y supuestos clínicos. Y en cuanto a los aspectos de la evaluación, pues podemos encontrarlos con lapsus menores, que son generalmente errores con consecuencias mínimas, en el que el alumno o el residente no tiene conciencia de haber tenido una actitud profesional, o se da cuenta después de que ha ocurrido, pues yo qué sé, cuando se queda dormido en una sesión clínica porque ha tenido una noche mala, pues eso se considera un lapsus mayor. Hay lapsus mayores, que son errores con consecuencias serias. A menudo existe conciencia de la mala acción y no hay atenuantes, y eso puede ser pues que el residente o el alumno que tiene el busca, pues no lo contesta o no acude a ver un paciente al que se le ha avisado. Y luego, por supuesto, hay eventos críticos que habría que reportar, en los que requiere la acción inmediata por parte de un supervisor y pues que un residente le pegue a alguien o un alumno le agreda a alguien, ¿no? Y ya para terminar, es un estudio muy bonito que es superponible o se puede trasladar a nuestro entorno, en el que este señor Hochberg se cuestionaba si el profesionalismo podía ser enseñado, y que está en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Nueva York. Entonces, lo que hicieron fue, como veis aquí, eran residentes, le hicieron un ECOE en julio de 2007 y le volvieron a hacer un ECOE en julio del 2008. Entre tanto, ¿qué pasó? Pues que implementaron un currículum específico con 6 sesiones interactivas sobre el profesionalismo. Esas 6 sesiones interactivas de 1 hora pues versaban la primera sobre habilidades de comunicación avanzada en la práctica quirúrgica, cómo lo hacen los profesionales del tema, reconocer los errores, cómo convertirse en alguien más humano. En tercer lugar, otra de las sesiones era comunicar malas noticias. En cuarto lugar, el respeto interdisciplinario y el trabajo en equipo. Otra de las sesiones era trabajar con barreras lingüísticas y culturales, que son muy frecuentes hoy en día, asegurándose de un verdadero consentimiento informado con un traductor. Y en sexto lugar, el cuidado personal y de tu familia, como lo que supone el estrés de la práctica quirúrgica en este ámbito. Los métodos de enseñanza, pues los hemos dicho, utilizaban las pequeñas lecciones, escenas de películas, ejercicios en grupo, etc. Y luego el role modeling con los chief residents o con los pacientes o con los adjuntos. Entonces, el ECOE constaba de 6 estaciones, lo pasaron 15 residentes, y el paciente simulado tenía un checklist con el comportamiento del residente observado por parte del paciente, ¿no? El checklist marcaba no hecho, parcialmente hecho o bien hecho. Se evaluaba la comunicación y el profesionalismo. Se evaluaba de manera global o con 3 dominios en la comunicación y 4 dominios en el profesionalismo, que ahora veréis. La recogida de la información, el desarrollo de las acciones y la educación y asesoramiento del paciente en cuanto a la comunicación, y en cuanto al profesionalismo, pues la responsabilidad, el respeto interdisciplinario, el manejo de situaciones difíciles y el ser sensible con los pacientes. Los escenarios de los ECOES eran los siguientes, eran muy curiosos. En el escenario 1, pues le tenían que comunicar a un paciente que se habían operado la hernia del lado que no era. El segundo escenario era, le tenía que explicar a una mujer que su marido había muerto en quirófano, era una situación inesperada. En tercer lugar, la tercera estación del ECOE, tenía que utilizar un intérprete para explicarle a la paciente, una operación de mama que le iban a practicar. En cuarto lugar, lo que llaman el taking a sign out, que era que tenían que notificar que ellos
claramente se daban cuenta que un compañero suyo estaba discapacitado para ejercer la profesión o ejercer algún punto concreto de la profesión. En quinto lugar, pues cómo manejaba la situación de que llamaban al cirujano para decirle, oye, que te queremos subir aquí, tienes que venir aquí a ver una úlcera de cúbito, el típico puro de la urgencia, pues a ver cómo lo manejaba el residente. Y en sexto lugar, pues le tenía que explicar a la hija de un paciente, en términos de la representación legal, que la opinión o la decisión de la pareja de su padre prevalecía sobre la suya, que era su propia hija, porque era una pareja legal. Pues muy bien, los resultados de este ECOE, veis aquí que estos son los resultados del primer ECOE en julio del 2007, y luego, una vez que habían sido expuestos a estas lecciones, pues claramente la puntuación global en cuanto a comunicación y profesionalismo aumentaba de manera significativa. En cuanto a los ítems específicos de comunicación, pues veis que también aumentaban de manera significativa, tanto en la recogida de información como en las relaciones, como en la educación y el consejo al paciente. Por supuesto, en los ítems específicos del profesionalismo, como era la responsabilidad, ser sensible con el paciente, el trabajo que hacían con el intérprete o el dar las malas noticias, también habían toda la mejoría. Y en cuanto a la satisfacción con ese médico que expresaba el paciente simulado, pues también claramente entre un año y otro con esas sesiones habían conseguido la mejoría. Esto era como una especie de report que se le daba al residente diciéndole, bueno, tú has puntuado un 70% en este ítem cuando la mayoría está en la puntuación médica. Bueno, esto era como lo que le entraban a ellos. Esto es para demostrar que la fiabilidad de estos ECOES era bastante buena, era por encima del punto 6 en el alfa de Cronbach. Y luego lo que es interesante es que el ECOE también les sirvió fue formativo para ellos. Es decir, 8 residentes completaron el ECOE post-test, pero no el ECOE pre-test, por lo cual se pudo dividir en 3 grupos. Esto era como habían puntuado los pacientes en el pretest, esto era lo que habían puntuado los pacientes que no habían hecho el pretest y que solo hicieron el post-ECOE, ¿de acuerdo? Y esto los que habían hecho el ECOE previo y el ECOE final. Es decir, que el ECOE en sí mismo también era formativo para los pacientes. Las conclusiones del estudio son que las competencias del AGME del profesionalismo, las habilidades, pueden mejorarse tras 6 sesiones de 1 hora de aprendizaje interactivo, basado en evidencias, que este currículum es factible y aceptable para los residentes y médicos adjuntos y mejora la satisfacción de los pacientes con sus médicos, y que a través de un currículum interactivo, los pacientes estandarizados y los ECOE, hemos demostrado que las competencias de profesionalismo y comunicación pueden ser enseñadas de manera efectiva a residentes de cirugía, y esto puede afectar positivamente a su relación con los pacientes. Como decía William Osler, la práctica de la medicina es un arte, no es un comercio. Es una vocación, no es un negocio. Es una vocación en la cual su corazón se ejercitará igualmente que su cabeza. Y ahora, antes del café, os voy a poner donde se demostró que el profesionalismo no solo existe en la medicina. No sé si... Ahora vamos a comprobar.